Ahora nos ponemos en comunicación con Juan Carlos Smith, dirigente sindical titular del sindicato de dragado y balizamiento y también de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval. Integra también, es secretario adjunto de la principal confederación de gremios del transporte y también dirigente de la conducción de la CGT. Juan Carlos Smith aquí, Claudio Mardones, Elizabeth Pejer lo saludan en la previa de Modo Fontevecchia. ¿Cómo le va? Días. ¿Cómo está? Juan Carlos, en los últimos días hubo algunos cruces fuertes, incluso en el día de ayer conversábamos aquí con el titular de ATE, justamente por esta apuesta o pretensión del gobierno que se observó en la negociación salarial del gremio de camioneros, también en otras discusiones salariales que han cerrado aumentos que no han sido homologados por el gobierno y que tienen que ver con la apuesta, pretensión de la Casa Rosada o del Ministerio de Economía de establecer un tope a los aumentos salariales del orden del 1%. De hecho, Camioneros firmó un poquito por encima de eso, pero los firmados por arriba por ahora no se están homologando. Y bueno, lo que nos decía ayer el titular de ATE Aguiar era, bueno, en realidad quieren hablar de libertad y demás este gobierno, pero las paritarias no son libres. ¿Qué interpreta usted de esta situación? Y lo mismo que Aguiar, porque de verdad, este es un gobierno que ha hecho de la libertad una bandera, pero en realidad es una libertad a media, un anuncio que obviamente no está limitado por esta situación, como en otras cosas, ¿no? El gobierno ha manifestado durante su campaña y todo lo demás que iba a realizar una serie de objetivos que finalmente no se cumplieron. Así que, en todo caso, forma parte de la lógica de esta gestión. Ustedes, los gremios del transporte, fueron los últimos que realizaron un paro general, más allá de algún conflicto sectorial y en medio de, por ahí, la tregua que había sellado o que tiene en marcha el vínculo entre la CGT y el gobierno. De hecho, después de ese paro se generó ruido en la CGT con la salida de Pablo Moyano, quien alentaba un perfil por ahí más combativo de la CGT. ¿Qué va a pasar ahora con los gremios del transporte? Tienen ustedes tenían una serie de reclamos, esos reclamos evidentemente no se han respondido, al menos eso parece, pero van a avanzar en nuevas protestas. ¿Cuál es el escenario que imagina? Bueno, yo quiero manifestar que en el caso del transporte, uno de las cuestiones centrales en aquel momento, recuérdense que estaba el conflicto trabado, el conflicto de aerolíneas. Los conflictos de los propios sindicatos aéreos, más las protestas a las que se sumaron el resto de los modos de transporte, de alguna manera fueron buscándole una salida, sin que esto signifique, digamos, un ganador pleno en esa pulseada, ¿no? Porque el gobierno insiste en privatizarlo, los sindicatos específicos insisten en mantener la línea de bandera. Esto por un lado. Por el otro lado, está todavía pendiente el tema de los recortes a la libertad sindical. Para nosotros ese es un tema central, porque indudablemente si lo que está en la ley de bases se consolida definitivamente, acá hay una mordaza sobre el ejercicio sindical. Cuestiones que hay que saber, Elizabeth, que nosotros hace 15, 20 días atrás presentamos ante la oficina de la OIT en Buenos Aires. Tuvimos una reunión con la directora, con los sindicatos aéreos, fuimos los portuarios y también fueron los compañeros de camioneros. Hicimos una presentación y además tuvimos reuniones antes del fin de año con el CELS,
También para que el CELS intervenga en esto de la mordaza que nosotros creemos que hay a través de la sanción del artículo 242, creo que es de la ley de base, sobre el famoso tema de los bloqueos, y el famoso tema de que hay que enfrentar a la protesta social con el Código Penal en la mano. Es decir, esta gama de reclamos ahí está pendiente todavía. Sí, bueno, de hecho había un compromiso del gobierno como parte de esa idea de iniciar un diálogo, de tregua o un escenario de conversación, por lo menos, que no había habido en el primer semestre con la CGT. Se planteó la reglamentación. Recordemos que el gobierno reglamentó todo lo que fue el paquete laboral de la ley bases, pero en el punto específico del artículo que habla de los bloqueos y la penalidad contra trabajadores o dirigentes que pudieran realizar estas medidas de fuerza, no está reglamentado. Entonces se puede considerar de tal manera cualquier tipo de protesta. Es muy amplio el espectro que quedó para aplicar ese artículo por lo que no se reglamentó. Y la verdad que la discusión entre el gobierno y la CGT y los empresarios en este tema no avanzó para nada. Está en punto muerto como estaba desde el inicio. Justamente por eso una de las grandes protestas, el gran reclamo estaba centrado justamente en ese punto, digamos, ¿no? Ahora, viendo esto, Juan Carlos, y viendo tampoco que hayan prosperado otras conversaciones de otros temas relevantes, al menos en la aspiración de los dirigentes y de los trabajadores, y atendiendo también el impacto del ajuste, algunos dirigentes hablan de que, bueno, en algún momento esta tregua se rompe y la CGT va a tener que volver a salir, un momento, digo, no tan lejano, va a tener que volver a salir a la calle y nuevamente va a ser una relación de tensión y confrontación con el gobierno. ¿Lo ve de la misma manera? Y obviamente yo creo que si la situación se sigue deteriorando, indudablemente va a haber una reacción más contundente. Yo lo comparto, obviamente siempre ha habido, no solamente en esta gestión, sino en otras gestiones. Yo estuve al frente de la CGT y sé de lo que hablo, de que hay sectores que plantean que tenemos que estar todos los días en la calle, pero bueno, nosotros formamos parte de la sociedad, ¿no? Y la sociedad hay que recordar, porque parece ser que la velocidad de los acontecimientos hacen olvidar los apoyos que ha tenido, inusitados, transversales, en el conjunto de la sociedad. No solamente en los sectores sindicales, en los sectores más empobrecidos ha habido apoyo a este gobierno, en los sectores científicos. De modo tal que eso también juega a la hora de encabezar una protesta que vaya mucho más allá del reclamo sectorial. Exacto. ¿Usted cree que más allá del reclamo únicamente por el convenio colectivo y por la moneda, sino por otras cuestiones que tienen que ver con lo institucional, con lo cultural, con lo social? Bueno, ahí indudablemente está todavía la dificultad, porque no es que no hubo resistencia, como vos bien dijiste, ha habido reacciones en forma inmediata en el primer semestre del gobierno, Sí. Y sin embargo no ha habido una síntesis política, y mucho menos social, porque te doy un dato nada más. Vos recordás el tema Misiones. ¿Recordás el tema Misiones? Sí. Está hablando del tema de la policía, de los efectivos de seguridad. Sí, de la policía, y de que se sumaron otros sectores y que había que emular eso. Después hubo un paro general de la CGT. Sí. En Misiones, la adhesión a la medida de fuerza estuvo por debajo del 40%. Claro. Entonces, ¿me explico lo que te quiero decir? Sí. Se movilizan por cuestiones particulares, digamos, muy específicas, muy sectoriales. Así es. Ahora, en ese contexto, Smith, ¿cómo le va? Buen día, Claudio Mardones lo saluda.
lo escucho y percibo que hay dos escenarios. Por una parte, las movilizaciones que surgen espontáneamente por desacuerdos de carácter sectorial, por conflictos que empiezan a surgir entre el ajuste, el deterioro salarial, aumentos no concedidos, paritarias no homologadas. Pero por otra parte, bueno, ha sido el otro punto que parece que ha llevado a parte de la conducción sindical a no seguir con la foto de conflictividad del primer semestre del gobierno de Javier Milei. Y es que algunos consideran de que esas medidas de alcance nacional en muchos aspectos el gobierno las utilizó para defenestrar al movimiento sindical y operar precisamente deslegitimando las movilizaciones. Esa es una primera foto. Ahora, después vino este escenario de tregua con el gobierno nacional y la pregunta es, si siguen los conflictos por abajo, ¿qué puede llegar a pasar por arriba? ¿Usted cree que eso va a implicar un cambio en la orientación de la conducción de la CGT o eso podría originar otra escena que usted ya la ha vivido y es una división de la Confederación General del Trabajo? ¿Cuáles son los caminos que usted cree y los riesgos que implican cada una de esas alternativas para CGT este año? Mire, yo no creo que esté en el ánimo una fractura de la CGT en este momento. Yo lo descarto a eso en este momento. Cuando la cuestión se profundice siempre ha pasado esto, porque esto de que, lo que explicó en la primera parte, de que el gobierno utiliza el desprestigio y todo eso no es del gobierno de Milei tampoco. No, es de todos. Es de todos, todas las gestiones han hecho lo suyo. Totalmente. Yo recuerdo que a nosotros cuando discutíamos por ganancias nos llamaban la aristocracia obrera. Exactamente. Así que esto es un manual que tienen los gobiernos, sean populares, sean de lo que sean. También debo dejar aclarado que hay gobiernos que no tienen en su instructivo avanzar directamente sobre las regulaciones laborales y todo esto, porque el problema en la Argentina no son las regulaciones laborales, sino la legislación laboral. El problema siempre ha sido económico, y económico desde el punto de vista de la concentración del poder. Este es un gobierno que, de nuevo, hace lo mismo que han hecho con algunos matices otras gestiones. Es decir, le dan más facilidades y más acumulación a los sectores más concentrados y mucho menos a otros, aunque tampoco eso sea homogéneo, ¿no? Sí. Eso tampoco es tan homogéneo. Está habiendo problemas en el sector empresario. Esta apertura de importaciones va a impactar fuerte sobre la industria. Sí. Y va a haber reacciones. Y yo estoy a favor de que Argentina tenga industria. Por lo tanto, yo, en un debate de esa característica, me voy a alinear, obviamente, en defender el sector industrial. Por más que nuestro conglomerado esté en el sector de los servicios. No sé si me explico. Sí, absolutamente. Juan Carlos Smith, secretario adjunto de la CAT, referente del gremio de dragado y balizamiento y de la CGT, muchísimas gracias por esta comunicación aquí en La Previa. Gracias a ustedes.